Hola a todos, un cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de licenciatura en matemáticas y en este video queremos compartir con ustedes un tema muy importante dentro del cálculo, el concepto del límite. El grupo está conformado por 5 integrantes y cada uno de nosotros explicará una parte diferente para que la explicación sea clara, completa y dinámica. El límite es una herramienta fundamental para entender cómo cambian las funciones cuando una variable se acerca a cierto valor. A simple vista puede parecer algo complicado, pero cuando lo pasamos con ejemplos de la vida real es más fácil de comprenderlo. A lo largo de este video haremos una introducción sencilla al concepto del límite. Mostraremos un problema práctico, lo resolveremos paso a paso y cerraremos con una pequeña reflexión sobre su importancia en las matemáticas y la vida cotidiana. Así que sin más preámbulo, comencemos con una breve introducción para entender de qué trata todo esto. Cordial saludo, mi nombre es Yusbeli Muñoz y estaremos viendo una pequeña introducción sobre el concepto de límites. Para comenzar, quiero que pensemos juntos en una situación muy sencilla y cotidiana. Imaginemos que un automóvil se acerca lentamente a un semáforo que está en rojo. A medida que el carro avanza, la distancia entre el vehículo y el semáforo se hace cada vez más pequeña, aunque el carro nunca llega a tocarlo. Esa idea de acercarse cada vez más sin llegar exactamente al punto es la base de lo que en matemáticas conocemos como límite. Este concepto nos permite entender lo que ocurre con una función cuando la variable se aproxima a un valor específico, incluso si la función no puede tomar ese valor exacto. En palabras sencillas, el límite nos muestra hacia qué número o valor tiende una función cuando nos acercamos a ciertos puntos. Es como si observáramos un proceso desde muy de cerca, tratando de descubrir qué sucede justo antes o justo después de un momento clave. Por ejemplo, pensemos en una función que describe cómo cambia la velocidad de un objeto en el tiempo. El límite nos permite saber qué pasa cuando el tiempo se aproxima a un instante determinado, aunque la función no esté bien definida en ese momento. De esta manera podemos analizar con precisión cómo varía el movimiento sin necesidad de que el valor exista exactamente en ese punto. El estudio de los límites no se puede quedar solo en la teoría. Este concepto tiene aplicaciones muy importantes en diferentes áreas del conocimiento, como por ejemplo en física, permite analizar fenómenos como la velocidad y la aceleración instantánea. En economía, ayuda a estudiar cómo cambian los costos o los beneficios cuando una variable se acerca a cierto nivel. En ingeniería también es clave para diseñar estructuras o sistemas que dependen de procesos continuos, y en informática se aplica en algoritmos que analizan variables constantes. Así que pues podemos concluir que el límite es una herramienta fundamental que nos enseña a observar los cambios, a comprender cómo las cosas se comportan cuando se acercan a un valor y analizar situaciones en las que los resultados no se pueden calcular directamente. En pocas palabras, los límites nos permiten mirar más allá de los números y entender los procesos que ocurren entre ellos. Hola a todos, mi nombre es Sandy Enrique Más de Arroyo y hoy te invito a que interioricemos esta pregunta: ¿cómo entender los límites en una función? Para ello te he preparado esta presentación en donde veremos un ejemplo sencillo que nos ayudará a entender qué significa el límite de una función y por qué es tan importante en el análisis matemático. Ven, acompáñame. Tomemos la función f de x igual a x elevado al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa si reemplazamos directamente por x menos 1 en esa función. Si reemplazamos sus valores, tendremos lo siguiente. F de 1 es igual a x elevado al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Al realizar la operación, obtendremos que en el numerador nos daría como resultado 0 y en el denominador también nos daría como resultado un 0. Es decir, si intentamos evaluar la función en x igual a 1, obtenemos una fracción con 0 en el numerador y con 0 en el denominador. Eso no tiene sentido en el análisis matemático, es decir, no está permitido en la matemática y
a esta clase de situaciones, cuando se nos presenta 0 entre 0, lo llamamos indeterminación. ¿Listo? Cuando no hay soluciones, lo llamaremos indeterminación. Pero veremos qué pasa si en lugar de reemplazar el 1 directamente, observamos lo que sucede cuando x se acerca a 1. ¿Sí? Vamos a ver cuando x se acerca a 1 y no le demos valores de 1 directamente. Vamos a ver entonces qué pasa si x se aproxima más y más a 1 y miremos estos valores. Mire, aquí notamos que cuando x se aproxima a 1, entonces f de x tiene una aproximación a 1,9. Si le damos valores de 0,99, notamos que f de x se acerca a 1,99. Y si le damos valores a x de 0,999, entonces notaremos que f de x se irá aproximando a 1,999. Lo que podemos evidenciar de que esto va a ir aproximándose al 2. ¿Listo? En lugar de reemplazar directamente, lo dijimos ahorita, observamos lo que sucede cuando x se acerca a 1. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el valor del límite de x? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Bueno, notamos que aunque f de 1 no está definido, el límite sí existe. ¿Listo? Aunque f de 1 notamos que es 0 entre 0 y eso no está definido o no tiene sentido en la terminología matemática, pero sabemos que sí existe un límite en esa función. ¿Listo? Entonces diríamos que el valor del límite no nos dice hacia dónde tiende esa función. El valor del límite, repito, nos diría a dónde tiende esa función. Aunque la función no tiene un valor nx igual a 1, el límite nos permite saber que la función tiende al valor de 2. Es decir, podemos entender su comportamiento sin necesidad de que esté definida en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Qué aprendimos en el día de hoy con esta pequeña orientación? Bueno, aprendimos que el límite nos muestra cómo se comporta una función acerca de un punto o cuando se acerca a un punto. ¿Listo? Aprendimos que puede existir un límite aunque la función no esté definida en ese punto. También aprendimos que los límites son esenciales para analizar la continuidad y las derivadas. ¿Listo? Bueno, en conclusión, el concepto de límite es clave para entender cómo se comportan las funciones en puntos críticos. Sí, gracias al límite podemos estudiar los altos o las rupturas en una gráfica y predecir el valor al que se aproximan las funciones, por ejemplo. Entonces, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Hola para todos, mi nombre es Edward Tuirán y ahora que tenemos la idea de los límites, veamos algunas propiedades básicas de los límites que nos ayudan a resolverlos con facilidad. La número 1 es el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Número 2, el límite de una resta es la resta de los límites. Número 3, el límite de un producto es el producto del límite. Número 4, el límite de una constante multiplicada por una función es la constante multiplicada por el límite de la función. Número 5, si una función está compuesta dentro de otra, podemos usar la propiedad del límite compuesto, que dice que el límite de una composición es la composición del límite, del límite, si existe. Además, cuando los valores se acercan a una función son iguales por ambos lados, por la izquierda y por la derecha, decimos que el límite existe.
pero si se acerca el valor diferente, entonces el límite no existe. Esto se puede visualizar fácilmente en una gráfica. Cuando una curva se aproxima suavemente en el punto de ambos lados, el límite existe. Pero si hay una flecha o alguna ruptura, el límite no está definido. Este concepto es base para el cálculo, porque a partir de los límites se definen como la derivada que mide el cambio o la pendiente de una curva, o la integral, que es lo que mide el área o las acumulaciones. Por eso el límite no solamente es una teoría, está presente en todo tipo de análisis matemáticos.